¿Por qué razón esto cambió todo para mí? Es algo bastante claro. Para mí no existía nada más que esta vida. Esto se debe principalmente a cómo he sido criada, porque he crecido bajo la influencia de un padre quien era muy estricto y a la vez autoritario, y lo fue desde mi niñez, por lo que mi mente estaba profundamente arraigada a su propia forma de ver la vida. Él, como en nuestra sociedad, estábamos profundamente arraigados en la teoría marxista. Así es como fui incluso muy activa en el Partido Comunista en la universidad. Y así fue como cuando comencé a trabajar, anhelaba de forma ambiciosa el convertirme en una competente sucesora del Partido Socialista, tanto en mi mentalidad como profesionalmente. Por lo tanto, no me gustaba el idealismo, ni tenía ningún apego a ninguna religión o superstición. Sin embargo, me sucedieron cosas increíbles, especialmente porque era una atea acérrima. La enfermedad pudo haberse iniciado por varios inviernos fríos y duros. Además, me exigía demasiado porque era realmente adicta al trabajo. Cada año mi tos crónica comenzaba en otoño y continuaba así en invierno, y luego se aligeraba hasta el final de la primavera y así seguía hasta el comienzo del verano. El otoño de ese año, mi achaque prolongado de tos se había exacerbado nuevamente y fui a una clínica local. Lo hice cada día para recibir un tratamiento antibiótico por vía intravenosa, como solía hacer en otras veces. Llegué a la clínica ese día alrededor de las 8 p.m. El médico me dijo que un lote específico de penicilina que usaban conmigo hace 2 días se había administrado en el tratamiento de un niño. Entonces necesité usar un lote nuevo, así que primero me hicieron una prueba cutánea y el resultado fue positivo para la alergia. En mi muñeca se hizo un abultado enrojecimiento en mi piel y se extendía como monedas de 2 centavos de gran tamaño. Dudé unos minutos antes de preguntarle al médico si era normal tener una reacción como esta, y el médico reflexionó un momento y luego respondió que era un falso positivo debido a que se estaba utilizando un lote nuevo en mí. Entonces pensó que todo estaba bien, ya que me habían tratado con penicilina hacía solo un par de días. Sin embargo, para evitar que sufriera un shock anafiláctico, por precaución me inyectaron Phenergan y además inyectaron dexametasona intravenosa. Me sentí segura y relajada después. Luego caminé a la sala de pacientes y me recosté en una cama. Una enfermera me conectó una bolsa intravenosa y luego se fue a atender a los otros pacientes, pero poco después hubo un zumbido dentro de mi cabeza y mis oídos, algo como tinnitus, similar a el sonido de un tren en la lejanía. De repente,
caí en un túnel oscuro y comencé a sentir que me precipitaba hacia adelante. Me sentí por esto tremendamente aprehensiva con la situación y me preguntaba a mí misma qué era lo que me estaba pasando, porque me sentía bien ahora, pero ¿cómo había podido cambiar todo a mi alrededor? Yo solo quería parar y regresar, pero me estaba moviendo incontrolablemente hacia adelante y no podía regresar. Comencé a intentar gritar y sentí que lo hacía. Grité frenéticamente, pero estaba muda. Traté de seguir adelante, pero aún así mi esfuerzo fue totalmente inútil. Comencé entonces a percibirme a mí misma como si fuera solo una pequeña mota de polvo que hubiera sido arrojada en un eterno espacio llevando un camino circular. Luego de esto, mi percepción cambió por completo. Aunque mi carne estaba en el mundo físico, yo, mi identidad, mi alma, entré en lo que describiría como una dimensión con una barrera que separaba mi yo y mi espíritu, mi físico de mi cuerpo, y claramente me di cuenta de que esto no era un sueño. Por el contrario, había algo mal con el goteo intravenoso en mi cuerpo. Lo supe luego. Yo había tenido una reacción alérgica a la penicilina, una reacción severa. Estando en ese extraño lugar, comencé a sentir pánico. Me sentí realmente asustada, vulnerable y desesperada mientras flotaba sin control en este túnel sin fin. Sabía que obviamente mi cuerpo todavía estaba en la cama, pero ya no podía regresar a él. Comencé a reflexionar. Entonces, ¿es esta la muerte? Pensé en esto y si es así, ¿por qué estoy tan lúcida? No desaparecí, sino que en realidad estaba aislada del mundo físico. No sentía ningún dolor y solo me movía de forma liviana, sin peso, como una pluma, y en realidad me sentía muy cómoda. Para explicar de manera exacta qué es lo que sentía en el mundo invisible, parecía como que había una corriente de seres que estaban guiándome. Me podía comunicar con ellos. Confirmaron mis respuestas, aclararon mis confusiones y consolaron mi desconcertado corazón. No sabría cómo describir esta corriente de seres. Ellos eran silenciosos y amorfos, pero también llenos de bondad, de compasión, brillo y amabilidad. Ellos respondieron de alguna extraña manera a todas mis preguntas. Sentía que estaba siendo guiada y envuelta por lo que podría describir como la sensación de estar bajo un sol de primavera.
Entendí que eran seres en un nivel mucho más elevado que el mío y de naturaleza espiritual. Siempre los he llamado profetas porque me comunicaron sabiduría de manera telepática, mental, revelándome los verdaderos colores del universo, su esencia profunda, el propósito de la vida, y abrieron la puerta de la muerte para que pudiera así vislumbrar la otra dimensión. Instantáneamente ya no estaba en el túnel largo y oscuro. En lugar de esto, me encontré en un mundo de luz, brillante, puro y cálido. Me sentí completamente aliviada, sin mi cuerpo y sus agonías, que fueron reemplazadas por una paz y una dicha que comprendí como eternas. Mi espíritu hizo una pregunta tras otra sobre la verdadera esencia del universo y sobre la vida y la muerte. A donde fuera que estuviera dirigiéndome en mi conciencia, se desplegaba una respuesta ante mi visión. Este mundo en el que estaba formado de, diría, partículas. Cuando las micropartículas se juntan y acumulan, forman un mundo con miles de representaciones colectivas, con lo que quiero decir que se formaban imágenes específicas. Por ejemplo, para muchas personas, un árbol que está frente a una casa es solo eso, un árbol. Mientras que en este ámbito podría percibirlo como montones de partículas, moléculas, fluyendo y rodeando este fenomenal mundo, mientras que mi cuerpo físico aún yacía en la cama, recibiendo un suero por vía intravenosa. Mi conciencia era libre para observar los árboles fuera de la clínica. Pensaba entonces, ¿soy también una partícula? Y la respuesta era que sí. El cuerpo humano está construido con innumerables partículas. Ellas circulan, intercambian, metabolizan, etc., como parte de sus movimientos. En cuanto a mí, o a mi espíritu, para ser precisa, era parte de moléculas que están reciclándose entre ellas. Por lo tanto, las partículas se agrupan, se reciclan, se desplazan, pueden fluir hacia algún lugar y luego ensamblarse con otras partículas físicas. Todo está unido en ese sentido. Por lo tanto, este fenómeno continúa ocurriendo, porque no hay vida o muerte. En realidad es un ciclo infinito, y esa es la esencia del mundo material. Lo conocido comúnmente como muerte es en realidad una continuación de la siguiente fase de la vida. En este estado de conciencia
me encontraba ahora. Mi mente o mi alma existe y piensa, obviamente, pero estaba separada del mundo físico y sin forma de comunicarme con él. Lo describiría como una división entre mi propio ser y el resto del mundo, dividido por algo como puertas de cristal, porque puedes ver todo el mundo físico, pero las personas del otro lado no pueden sentir tu existencia, no saben que estás allí y no tienen forma de saberlo. Al no poder comunicar la situación en la que te encuentras, tus seres queridos no tienen ningún medio para comprenderlo. Por lo tanto, sé, en cuanto a la muerte, que las personas que amas no entienden lo que es realmente morir, por lo que sienten una lógica tristeza por la pérdida. En este momento comencé a preocuparme de si mis padres sabrían que había muerto, y si lo sabían iban a sentirse realmente muy miserables. Además, mi hijo era demasiado joven para ser independiente aún. Todas estas preocupaciones estaban relampagueando en mi mente, asemejando nuestra propia carne, nuestro físico, a un televisor. Nuestra conciencia equivale a los programas de televisión. Entonces, ¿es posible que cuando un televisor se rompe, todas esas señales se desvanecen? No, el cuerpo humano es en realidad un agregado de material formado por partículas que se convierten en portadora. Si la señal portadora es una materia hecha de partículas o en forma de energía, en realidad nunca desaparece. Solo se ha roto su vehículo con el cual se manifestaba. En ese momento, yo estaba en una situación realmente confusa, en la que mi conciencia y mi carne estaban completamente separadas y eran independientes, pero aún en un estado conectado. Las dos cosas en un mismo tiempo. Sentí que coexistían varias dimensiones diferentes, mientras que mi conciencia se había quedado en ese otro reino. También estaba intercambiando mentalmente con esos que yo he llamado profetas, y había alguien sabio que me revelaba la verdadera esencia, los verdaderos colores del universo, y al mismo tiempo estaba interesada por todo en esta dimensión, captando de manera clara las cosas que estaban a mi alrededor. Debido a la alta velocidad con la cual la información circulaba por aquí, los sonidos se transmitían a los oídos de forma lenta y retardada. Aquellos sonidos que llegaban de nuestro plano material. Mientras en la Tierra, una pareja de ancianos vino a la clínica a ver a un médico, yo podía verlos. Los vi pasando por la sala de pacientes en donde yo o mi cuerpo estaba, y
Vieron que estaba sola y dormida con una vía intravenosa. Pude oírlos comentar: mira, esta pobre señora tiene un hijo que cuidar. La gente ingresaba y salía de la clínica con ruidos que no cesaban de amortiguarse en mi mente. Podía escucharlos de una extraña forma, atenuados. Incluso pude ver a través de la pared y vi 2 perchas que colgaban en un armario y pude saber su número. Podía verlo sin importar que había materia en medio. Inmediatamente mi dispositivo de mensajes de aquella época sonó. Pude oírlo y claramente había sonado 3 veces. La enfermera vino y me preguntó si quería responder los mensajes. Esto fue realmente extraño, porque mi cuerpo, de alguna manera, respondió. Uno de los mensajes era del músico de la banda que quería hablar sobre una actuación, mientras que los otros 2 mensajes correspondían a 2 citas que necesitaba tener con ciertas personas. Algo inexplicable y desconocido estaba dirigiendo mi cuerpo, el cual vi asentir con la cabeza lentamente. En mi experiencia cercana a la muerte, consideré que el dinero, el amor y cualquier tipo de pasión ya nunca más podrían ser importantes para mí. Me volví incluso clarividente en esos momentos, porque podía saber qué era lo que iba a decirle el médico a cada paciente fuera de mi habitación cuando le describieran sus síntomas, incluso antes de que abriera la boca para hablar. Consiguientemente, todo lo que había percibido de antemano fue verificado. Yo, mi persona, estaba suspendida sobre mi cuerpo de carne. Para indicarle tomar una respiración profunda y larga, por así decirlo, o para mostrar movimientos y así hacer saber que estaba vivo. Más tarde, el médico me dijo que no podía entender por qué estaba realizando la respiración conocida como respiración de Cheyne-Stokes cuando estaba inconsciente, lo que era diferente a una respiración normal y natural. Cuando el doctor vino a examinarme, mi alma flotante, yo desde el techo, ordené a mi cuerpo que guiñara el ojo para atraer su atención. Mi cuerpo, se aferró a su mano porque sentía que sería la única persona que podría traerme de vuelta con mis padres, mi hijo y todas mis misiones de vida que aún estaban inconclusas. Mientras hacía esto, al instante, mi espíritu se desplomó abruptamente. Tuve una clara sensación de giro, sentí mi cabeza girar y finalmente, de alguna forma, me fundí con mi cuerpo. Cuando abrí los ojos e intenté sentarme, comencé a vomitar incontrolablemente sin poder detenerme. Totalmente.
Vomité un espeso líquido de color oscuro y muy salado en un lavabo que estaba ya medio lleno, y luego todo mi cuerpo se sentía vacío. El doctor se sorprendió y me dijo: ¿cómo es que tu pequeño estómago tenía tantas cosas? Debe haber sido como una limpieza ritual para mí. Expulsé todo aquello y el doctor había hecho todos los esfuerzos para rescatarme. Así que cuando le conté lo que había pasado en esas últimas 4 horas, él solo se quedó en silencio y me escuchó antes de que su rostro se pusiera completamente pálido. Pensé que él estaba muy aterrado después de escuchar mi experiencia. Se quedó conmigo en mi habitación para acompañarme durante toda la noche. No tengo ninguna intención de culpar a mi médico en absoluto, porque sé que tuve la experiencia gracias a él, en cierta forma. Tuve la oportunidad de haber experimentado una experiencia cercana a la muerte debido a sus errores. Así que tuve una percepción nueva de la tierra y del otro reino. Mi miedo a la muerte y el sentirme intimidada por ella disminuyeron, ya que mi ECM había cambiado por completo todas mis perspectivas personales referidas al significado de la vida y también de la ética del mundo entero. Para mí dejó de tener sentido que el mundo persiga tanto la fama, la fortuna y esa mentalidad de ganar a toda costa. En cambio, gracias a mi experiencia cercana a la muerte, pude ayudar a gente desesperada y afortunadamente mi experiencia brinda consuelo a los ancianos moribundos o a pacientes con cáncer y personas con dolor por la pérdida de sus seres queridos, etc. Y esto brinda apoyo y alivio a aquellos que están pasando temor y sufriendo mentalmente. Ahora, ser afectuosa y amable con los demás hace que mi vida esté llena de alegría. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.